Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver tomografía de abdomen. Vamos a destacar algunas patologías que se pueden valorar por este tipo de estudio diagnóstico por imágenes, pero sin antes hacer un breve recuento anatómico por tomografía. Ahí está más en la sala de espera, estoy admitiendo. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Vamos a ver brevemente el recuento anatómico tomográfico del abdomen. Voy a compartirles en este momento. ¿Ya? Bueno, entonces, la tomografía de abdomen se va a realizar cuando la rayos X de abdomen o de pronto la ecografía no arroja un dato, digamos, significativo para el tratamiento del paciente. De pronto le realiza una rayos X de abdomen, una ecografía, y de pronto no se visualiza algo, entonces ya el siguiente estudio por algoritmo de diagnóstico vendría a corresponder a la tomografía de abdomen. La tomografía de abdomen, tenemos que recordar más que todo la localización y la forma de las vísceras sólidas y huecas dentro de la cavidad abdominal. Al paciente se lo coloca en decúbito dorsal. Se puede hacer la tomografía sin medio de contraste, es decir, una tomografía de abdomen simple o una tomografía con medio de contraste. El medio de contraste me refiero al medio de contraste intravenoso, es decir, por la fractura del codo, que va a viajar por el torrente sanguíneo y lo que va a hacer es realzar las estructuras vasculares de los órganos, más que todo de las vísceras sólidas, como el hígado, el vaso, los riñones, etcétera. Y también las paredes de las vísceras huecas, como el estómago, intestino delgado y también el colon. Entonces se van a realizar cortes o imágenes de la parte más superior de la cavidad abdominal, es decir, más o menos 2 centímetros, 3 centímetros por encima del diafragma del lado derecho, y descendemos en dirección caudal hasta la sínfisis del cuello. Entonces ahí abarcamos todo lo que son los órganos intraabdominales. Vamos a visualizar los diferentes cortes o imágenes que nosotros podemos observar brevemente en una tomografía de abdomen normal. Entonces vamos a compararlo con este molde de pan donde nosotros hemos trabajado lo mismo en tomografía de tórax, en el parcial anterior. Entonces lo que hacemos es rebanadas, ¿no? O cortes por imágenes. Entonces lo acá arriba será anterior. Entonces aquí tenemos nosotros la pared anterior del abdomen. Lo acá abajo será posterior, es decir, la región lumbar. Acá será derecho y acá será del lado izquierdo. Entonces, aquí nosotros a la izquierda tenemos un esquema del paciente. Esta línea verde ya significa el nivel de corte que estamos viendo en la tomografía. Por lo tanto, vamos a ver los diferentes órganos. Número uno sería el hígado, brevemente. El dos, el corazón. ¿Por qué tenemos que ver el corazón aquí en la parte del abdomen? Porque recuerden que estamos en el límite tóraco-abdominal. Entonces ya estamos saliendo de lo que es el corazón, por eso lo vemos ya en la parte más basal. El 3 tenemos el esófago, que en este caso tiene aire, a veces el paciente deglute aire cuando se está realizando el estudio, o de pronto hay ciertas patologías que llenan de aire o que distienden el esófago y por lo tanto se van a ver de esa manera. Tenemos la aorta descendente, seguimos a nivel de corte, estamos bajando, vemos la apéndice sifoide, seguimos viendo, o sea, del esternón, seguimos viendo el corazón, el hígado y la aorta. Vemos el uno que es el hígado, el 2 comenzamos a ver el estómago que está lleno tanto de aire como de líquido. Este líquido que es hiperdenso, es blanco, tiene un nivel horizontal y lo blanco significa que es medio de contraste por vía oral, porque también se puede dar por vía oral o se puede introducir por vía rectal para que pinte lo que es el colon. Vía oral pinta o llena el estómago e intestino delgado. Tenemos el 3 la aorta y tenemos el 4 el vaso. Vean que la densidad del hígado tiene que ser semejante a la densidad del vaso. Bueno, la diferencia es la localización en la forma, pero la densidad tiene que ser la misma. Ligeramente hiperdensa, es decir, gris claro. Es lo normal. Seguimos viendo el hígado, brevemente, el estómago, un pilar diafragmático en el lado derecho, otro pilar diafragmático en el lado izquierdo. Recuerden que los pilares son prolongaciones del músculo, que es el diafragma, que es a nivel toracoabdominal. El 4 tenemos el vaso, seguimos el hígado. El 2 tenemos aquí una imagen moteada, que es una imagen heterogénea.
Recuerden que es material fecal y material fecal solo encontramos en el colon. Entonces, este segmento del colon está relacionado con el vaso. Entonces decimos que es el ángulo esplénico del colon. El número 3, tenemos la glándula suprarrenal del lado derecho. Acá tengo la glándula suprarrenal del lado izquierdo, que tiene forma de Y invertida y que se encuentra por encima, o inmediatamente por encima del riñón, tanto del lado derecho como el del lado izquierdo, que aún no aparece totalmente en esta imagen. El número 4 vendría a ser la cola del páncreas, vean su relación con el hilo esplénico. No siempre tiene que verse el páncreas en una sola imagen. Por lo general se ven así. Es decir, en una imagen vamos a ver el cuerpo, en otro, perdón, la cola, en otro el cuerpo y en otro la cabeza o el encínado pancreático, ¿no? Ahí tenemos nosotros el número 1, el estómago, pero como estamos en la parte central, ya estamos reconociendo el antro pilórico por anatomía, por los conocimientos de anatomía que tenemos de la asignatura de semestres anteriores. El número 2, el cuerpo del páncreas. El número 3, pilar diafragmático. El número 4 vendría a corresponder el vaso. Seguimos bajando y aparece una imagen, una estructura en forma de pera hipodensa, es decir, que es líquida, a nivel del borde interno medial del hígado. Corresponde a la vesícula biliar. El 2, el colon transverso con medio de contraste y aire, y por acá tengo material fecal, que es imagen boteada. El número 3 vendría a corresponder a la cabeza del páncreas. El 4 al riñón del lado izquierdo. Vean ustedes el riñón del lado derecho. Uno sigue siendo el hígado, 2 sigue siendo transverso. El 3 es tubo digestivo. Este vendría a corresponder a la segunda porción del duodeno, la porción vertical que está adyacente a la cabeza o el encínado pancreático. El número 4 vendría a corresponder al riñón del lado izquierdo. Seguimos bajando. Ya empezamos a ver que está desapareciendo el hígado. Vemos el 2, el colon descendente o colon izquierdo. El 3, una estructura vascular que es la vena cava inferior. El 4, la aorta descendente, ¿no? Tienen relación, ¿no? En la parte central la aorta y a su lado, es decir, hacia la derecha, corresponde a la vena cava inferior. El 1 es el colon, en este caso el ángulo hepático. Vean ustedes que ya se está perdiendo el hígado. Aquí no se lo ve con una imagen moteada como el colon descendente. Aquí tiene material fecal, pero acá no, acá tiene medio de contraste, por eso se ve blanco, hiperdenso. Número 2, la aorta. Número 3, el músculo psoas derecho, porque acá tengo el músculo psoas del lado izquierdo. Y número 4, el riñón del lado izquierdo. No vamos al número 1, la vena cava inferior. Número 2, ya es una estructura tubular con diámetro menor al colon. Entonces, si está lleno de medio de contraste, que es hiperdenso, corresponde a un asa de intestino delgado. El número 3, el riñón derecho. El número 4, el músculo psoas del lado izquierdo. Seguimos bajando nivel de corte. Tenemos número 1, el colon derecho, el ascendente. El 2, la aorta. El 3, la vena cava inferior. Y el 4, que es una estructura nueva que se encuentra por delante o descansando sobre el músculo psoas del lado izquierdo o de pronto en el músculo psoas del lado derecho, corresponde al uréter. Pero este uréter se ve hiperdenso. ¿Por qué? Porque tiene medio de contraste. Es decir, se le inyecta un medio de contraste intravenoso en la fractura del codo al paciente y se está excretando por el sistema colector, es decir, cálices, renales y uréter. Entonces, por eso se ve hiperdenso. Pero si no se haya aplicado medio de contraste intravenoso, por lo tanto, el uréter no se va a ver blanco, no se va a ver hiperdenso. Se va a ver así gris, como esta estructura vascular, así gris como el músculo. Sí, que no tiene medio de contraste. Número 1, uréter del lado derecho. Número 2, una depresión en la pared abdominal en el centro, en el mesogástrico, que corresponde a la región umbilical. El número 3 sigue siendo músculo psoas. Y el número 4, la aorta. Seguimos viendo el número 1, el colon ascendente. El 2, región umbilical. El 3, la vena cava inferior. Y el 4, músculo psoas. Bajamos otro nivel de corte, lo mismo. Aquí ya vemos los vasos ilíacos, no vemos la aorta. Tenemos nosotros por debajo la división de la aorta, que son los vasos ilíacos, ¿no? Ahí tenemos las mismas estructuras. Acá tengo el colon descendente que no tiene material fecal, tampoco tiene aire ni medio de contraste, está colapsado, que eso es normal, salvo que exista alguna patología obstructiva, ¿no? El número 1, el músculo recto anterior de la pared abdominal. Número 2, los vasos ilíacos. Número 3, el psoas. Vean que ya estamos en la cavidad pélvica.
¿Por qué? Porque tenemos acá el sacro y los huesos ilíacos. Tengo un músculo pegado al ala ilíaca, del hueso ilíaco, corresponde al músculo ilíaco, al músculo ilíaco que cuando se une con el psoas forma el músculo psoas ilíaco, ¿no? El número 2, asa intestinal. El número 3, el sacro. El 4, el uréter del lado izquierdo. Y vamos bajando, vamos viendo músculo psoas ilíaco, tenemos el hueso ilíaco, el sacro, intestino delgado. Y estamos bajando los niveles de corte. Tengo lo mismo, lo mismo. Y aquí aparece el sigmoide o el sigma o la porción sigmoide del colon, que tiene forma de una S. En este caso, no tiene medio de contraste, tampoco tiene material fecal, está colapsado, que es normal. Pueden encontrárselo de diferentes maneras. Y el número 4, el uréter del lado izquierdo. En el número 1 tenemos el uréter del lado derecho. 2, tenemos el hueso ilíaco casi ya llegando al techo tabular. El número 3, el recto sigma. Y el 4, el uréter del lado contrario, es el uréter del lado izquierdo. Comienza ya a aparecer otra nueva estructura de esta imagen redondeada, hiperdensa, que tiene medio de contraste. El medio de contraste ya lo vamos a ver en la parte de excreción renal, es la vejiga. ¿Ya? Viene del sistema pilocaricial ureteral y desemboca hacia la vejiga. En el hueco pélvico, el número 2, el techo acetabular. El 3, el uretra antes de llegar a la vejiga. Y el número 4 vendría a ser ya el recto o la ampolla rectal, que en este caso está sin aire ni material fecal. Otras veces podemos encontrarlo con aire y material fecal, o de pronto con medio de contraste si se le ha puesto medio de contraste. Tenemos el número 1, la cabeza del fémur del lado derecho. El 2 sigue siendo la vejiga. El 3, el recto. Y el 4, vemos la parte medial del acetábulo. Vamos bajando, tengo el fémur, en este caso el trocánter mayor. El número 2, el sínfisis del pubis. El número 3, por debajo de la vejiga, el paciente masculino, tenemos nosotros la próstata. Y acá tenemos el número 4, el recto. Ya vamos terminando los cortes. Número 1 sigue siendo el fémur. El 2, sínfisis. El 3, el isquion derecho. Acá tengo el isquion del lado izquierdo, que son parte del hueso ilíaco. Y el 4 viene a ser el límite rectoano, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas imágenes tomográficas normales? Apropiarnos de manera visual de las características, tanto en cuanto a localización, densidad y la forma de cada órgano. ¿Para qué? Para que cuando pasemos a la parte patológica nosotros podamos discernir, bueno, no se ve el vaso normal, no se ve el riñón normal. Entonces, existe una patología. Primero tenemos que apropiarnos de manera visual de cada uno de estos órganos de manera normal, es decir, víscera sólida y víscera hueca. ¿Alguna inquietud antes de pasar a las patologías? Doctor, yo me preguntaba en la parte de la tomografía si prácticamente la imagen es como que la estamos viendo desde arriba. Por lo tanto, viendo hacia la imagen, ¿por qué el hígado se encuentra del lado izquierdo y no del lado derecho si la imagen la estamos viendo desde arriba? Ah, ya. Eh, Toda imagen por estudio radiológico o imagenológico, es como que nosotros veamos al paciente. Bueno, usted parece frente de una persona, usted se para frente de una persona y la derecha de nosotros es la izquierda y la izquierda es su derecha. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a estudiar todos los estudios de diagnóstico, rayos X, tomografía, resonancia. Ahora, la explicación de la tomografía es más o menos, nosotros hacemos un corte axial, entonces vamos a ver al paciente de abajo hacia arriba, ¿ya? Más o menos cuando hacen esas presentaciones en el circo, cuando le cortan a la chica por la mitad, abren yo le digo el baúl, bueno, la caja, entonces se ve de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces ahí vamos viendo las imágenes. De esa manera lo vamos a ver. ¿Sí? O sea, es un poco, digamos, un poquito complejo definirlo al inicio, pero
una vez que ustedes ya van entrenando su vista, ya van empapándose, ya van apropiándose de manera visual de las imágenes, ya se les va a hacer más familiar las estructuras no, no tanto de la tomografía de abdomen, sino que también de cerebro, de tórax, entre otras tomografías, ¿no? ¿Sí? Vamos a familiarizarnos, ¿no? Pero sí, al inicio sí es un poquito complejo, ¿no? Entonces pasamos a las patologías eh, que nosotros podemos ver por tomografía del hígado, vesícula biliar, vías biliares, páncreas y vasos. ¿Ya? Entonces vamos a ver las características más que todo por tomografía, los tipos de densidades, más no vamos nosotros a detenernos en la parte clínica, por ejemplo, laboratorio ni tratamiento, ¿no? Directamente a la parte de tomografía. Es decir, las características por imágenes que nosotros podemos visualizar de determinada patología en estos órganos. Entonces empezamos por el hígado. Entonces, el hígado es un órgano que se encuentra hacia el hipocondrio del lado derecho. Nosotros lo encontramos, bueno, yo lo digo de forma triangular, totalmente homogéneo y tiene la misma densidad que el vaso, tanto sin medio de contraste o con medio de contraste. Entonces, ahí nosotros encontramos un hígado normal. La textura, me refiero a la textura, es un gris, bueno, aquí en este caso está como que ligeramente claro, pero es como un gris neutro, ¿no? Pero si nosotros le ponemos medio contraste, nosotros observamos estructuras vasculares en su interior, que es normal, ¿ya? Normal, que serían los vasos portales y las venas suprahepáticas. Pues depende del nivel de corte como estemos y también recordando la anatomía del abdomen. Entonces, esta es una tomografía simple y esta acá es una tomografía con medio de contraste. Al medio de contraste me refiero al medio de contraste intravenoso. Pero nos llama la atención de pronto esta imagen de acá. Bueno, esta imagen de acá, este contenido es hipodenso, es líquido, y esto corresponde al estómago. Este es el estómago que se encuentra inmediatamente hacia el hipocondrio del lado izquierdo, relacionado con el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Entonces, este es el estómago. Lo podemos encontrar de esta densidad, correcto, siempre y cuando tenga líquido, o podemos encontrarlo con medio de contraste, que se ve blanco hiperdenso, o de pronto medio de contraste aire, o de pronto si el paciente recién terminó de alimentarse, entonces a encontrarnos con contenido alimenticio. Vamos a ver esta primera patología, que es la hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia. Entonces nosotros observamos aquí el hígado y decimos que es una hepatomegalia. ¿Por qué? Porque a este nivel de corte, vean ustedes, no se observan los riñones, que no es normal, esto es patológico. ¿Cuál, qué imagen a este nivel de corte es normal? Esta imagen, ¿ve? Se ven los riñones. ¿Y qué tiene que ver con la hepatomegalia? Porque no se ve el hígado. Normalmente no debe verse el hígado ya. O sea, el hígado tiene que haber desaparecido antes que aparezcan los riñones. Por lo tanto, aquí ya primero desaparecieron los riñones y después el hígado. Vamos a ver después una diapositiva o a saltar de una diapositiva para hacer una mejor explicación, ¿ya? O sea, pasamos aquí. Observe. Lo normal, el borde hepático no debe ir más abajo que el polo inferior del riñón. ¿Correcto? Eso es lo normal. Entonces voy a dibujarle la línea. Bien. El borde hepático se encuentra aquí. Sin embargo, continúa el riñón. El riñón sí se ve, eso es lo normal. Pero si el borde hepático rebasa el polo inferior, decimos que hay una hepatomegalia. ¿Por qué? Porque el hígado está crecido, ¿ves? Está aumentado de tamaño en dirección cráneo-caudal. Por lo tanto, lo que veíamos nosotros en la diapositiva de la hepatomegalia era que, observen, el hígado ha rebasado el polo inferior del riñón. ¿Por qué? Porque no veo el polo inferior. Lo normal es que nosotros veamos riñón y ya no vemos hígado. Entonces es una hepatomegalia, ¿no? Acá tenemos otra hepatomegalia, pero es defensa del lóbulo hepático del lado izquierdo. Por lo general debe terminar la punta del lóbulo hepático izquierdo hacia la línea media o un poquito para medial, pero acá se prolonga hacia el hipocondrio del lado izquierdo, el lóbulo hepático izquierdo. Decimos que es una hepatomegalia. Bueno, aquí me faltó la I, no tengo que corregir. Entonces, vamos a otra patología, pasamos al hígado graso. Entonces, el hígado graso, bueno, lo vamos a comparar con esta toalla o esta servilleta blanca que utilizamos nosotros en la cocina.
¿Qué hacemos? De pronto la toalla la embebemos de aceite porque estamos limpiando la sartén o la hornilla. Entonces lo que va a quedar es esta mancha de aquí. ¿Y qué es esto? Es grasa, ¿ves? Graso es grasa. Y el resto, lo que no está manchado de grasa, correspondería a parénquima normal, parénquima hepático normal. Entonces, ahí tenemos un área focal de hígado graso. ¿Cuál es? Es esta imagen de aquí. Hígado graso. La característica del hígado graso es que es hipodenso y de borde mal definido. No puedo definir el borde. Claro que de pronto yo digo, bueno, aquí es el límite, sí, pero no se define bien el borde. Pero veo que es una imagen hipodensa. Entonces, todo lo hipodenso con esta característica corresponde a un área focal de hígado graso. Si nosotros le ponemos medio de contraste intravenoso, las estructuras vasculares se realzan normalmente. No pasa nada con la estructura vascular. ¿Y qué puede ocurrir? Que de pronto, si hay una imagen hipodensa y las estructuras vasculares se desplazan, entonces no es hígado graso. Tendría que ser otro tipo de patología que está desplazando las estructuras vasculares. Ahí tenemos otro hígado graso, pero observen que no es focal, es total. Todo el parénquima hepático está hipodenso. ¿Cómo sabemos que esta hipodensidad es patológica? Porque de pronto puede ser normal. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé que esto es un hígado graso? Que esta hipodensidad es patológica de un hígado graso. Porque de pronto alguien puede decir, pero doctor, y esa hipodensidad no es normal. ¿Cómo sabemos? La clínica. Aparte de la clínica, por imágenes, por esta imagen de aquí. ¿Cómo sabemos qué tipo de densidad es hígado graso? Porque lo comparamos con el vaso. Correcto, muy bien, porque hacemos una comparación con el vaso. Vean que hay un gris oscuro en el hígado y el vaso tiene un gris claro. Entonces tienen que tener, observen, la misma densidad. Seguimos con otro hígado graso, pero más marcado, aparte de la hepatomegalia, vean hasta donde se extiende el lóbulo hepático izquierdo. Y el hígado graso va a terminar en la llamada cirrosis. Vemos la superficie de un hígado normal y vemos la superficie irregular micronodular del hígado cirrótico. Incluso podemos ver disminución de tamaño o de volumen, más que todo el lóbulo hepático derecho. A veces hipertrofia el lóbulo hepático del lado izquierdo, depende del estadio, ¿no? Estoy leyendo un mensaje del chat del Zoom. Bueno, ahí vemos nuestra imagen tomográfica de una cirrosis hepática. Observamos el hígado pequeño, de bordes irregulares. Es decir, no se nota mucho los bordes irregulares, pero si nosotros pues, nos ponemos a ver minuciosamente, estos bordes son como medios lobuladitos, pero chiquitos. Quiere decir que es una cirrosis hepática. Entonces, a la cirrosis hepática, nosotros aquí la vemos como el hígado pequeño. ¿Cómo sabemos que el hígado está pequeño? Porque observen que la superficie del hígado se toca con la pared abdominal, la pared interna. Pero ¿qué sucede aquí? El hígado está alejado de la pared abdominal. Y en su lugar, en este espacio, tenemos una hipodensidad. Y esta hipodensidad es líquido, líquido. Recuerden los tres tipos de hipodensidad. Hipodensidad aérea, la que estoy señalando en este momento. Hipodensidad, perdón, grasa, le sigue aquí. Este aquí, tejidos blandos, la grasa o el tejido adiposo. Bueno, aquí tengo grasa también peritoneal. Entonces, hipodensidad aérea, hipodensidad grasa, hipodensidad líquida. Entonces, esto es líquido. Y el líquido le llamamos ascitis. Entonces, tengo un hígado pequeño de bordes irregulares y ascitis, tanto perihepático como periesplénico. Y ahí tenemos nosotros un quiste hepático que se caracteriza por ser una imagen redondeada hipodensa. Claro que de pronto la hipodensidad se me parece algo al hígado graso focal que hemos visto anteriormente. Pero la diferencia entre el hígado graso focal y el quiste hepático no es la hipodensidad, sino que los bordes. Observen. El quiste tiene borde bien definido. Y si le ponemos medio de contraste, las estructuras vasculares se desplazan, lo que no hace el área focal de hígado graso.
Entonces podemos distinguirlo claramente. Aunque no debemos hacer una comparación con el área focal de hígado graso, porque, bueno, se ve que es un quiste por ser redondeado y bordes o paredes bien definidas. Aquí tenemos muchos quistes de diferentes tamaños en todo el parénquima hepático. Cuando los quistes están agrupados y hay de diferentes tamaños, tiene que sospecharse o descartarse la presencia de un quiste parasitario, que es el quiste hidatídico. Por lo general, este es el comportamiento de localización, es decir, totalmente quistes agrupados, o algunos llaman vesículas satélites, y se sospecha ya de un quiste hidatídico. Nos vamos al acceso hepático, que lo más conocido, bueno, en nuestro medio tenemos el amebiano y el piógeno, aunque también hay otros tipos de acceso. Entonces, el piógeno tiene esta característica de ser una imagen hipodensa con tabiques en su interior y de bordes lobulados. O de pronto, también se puede describir como múltiples imágenes redondeadas, agrupadas, hipodensas. Bueno, aquí no estoy diciendo la densidad, sino que la estoy comparando con la imagen de aquí, ¿no? Podemos decirlo de las dos maneras. Entonces, se trata de un acceso hepático piógeno. Ahí tenemos. Lo contrario sucede con el acceso hepático mediano. La característica de este es ser redondeado y hipodenso. Pero se me parece mucho al quiste, ¿no? ¿Ve? Se me parece mucho al quiste, redondeado e hipodenso. ¿Cuál es la diferencia entre el quiste hepático y el acceso hepático mediano? La pared. La pared del quiste es fina, pero aquí la pared del acceso es gruesa. Y esta pared tiene vascularización, por lo tanto, en vez de que se inyecta medio contraste como se lo ha hecho aquí en esta tomografía, porque aquí se ven las venas suprahepáticas, las paredes van a realzar en forma de anillo, es decir, se van a pintar, se van a tornar hiperdensas. Pero no es esa hiperdensidad marcada, sino que una hiperdensidad muy tenue. Normalmente es gris la pared, pero con el medio contraste se torna gris claro, no blanca pura, de gris claro. Entonces, esta es la diferencia entre el quiste hepático y el acceso hepático mediano. Ahí tenemos nosotros la descripción. Pero, o sea, ese es el comportamiento por lo general. Pero cuando a ustedes se les presenta, cuando ustedes ya llegan al internado, ya sean médicos, entonces, si ustedes ven esta imagen de aquí, o sea, claro, bueno, es un acceso hepático mediano, pero tampoco pueden descartar que no sea un piógeno. Pero doctor, si usted está diciendo que el hallazgo visual o los hallazgos tomográficos del acceso hepático mediano es el de aquí. Correcto, es lo frecuente, pero a veces puede presentarse de esta manera también, el amebiano. Y viceversa. ¿Por qué? Porque de pronto el piógeno tiene esta presentación tomográfica, pero tampoco pueden ustedes decir no es amebiano, puede ser amebiano. ¿Y entonces en qué quedamos? Tienen que ir descartando con la clínica del paciente y los estudios por laboratorio, ¿no? Háganse como que ya están en el internado, ya están en la rural, entonces ya tienen que ir descartando algunas patologías, ¿no? Y nos vamos a otra patología donde observamos muchas imágenes nodulares. Observen, nódulos, nódulos, nódulos. Estos nódulos tienen la característica que en la parte central son de menor densidad y la parte periférica es un poquito más marcada la densidad y tiene el aspecto endiano o tiro al blanco. Bueno, indistintamente del aspecto que tenga o de la densidad, múltiples imágenes nodulares en cualquier órgano, recuerden esas imágenes nodulares en los pulmones, entonces se trata de metástasis, en este caso, metástasis hepática. No siempre las metástasis hepáticas se van a presentar de esta manera, como en tiro al blanco o endiano. Se pueden presentar gris clara, se puede presentar y bien hiperdensas, se puede presentar solo hipodensas, irregulares, pero mientras sean múltiples imágenes nodulares, más que todo sólidas, me refiero a lo sólido, entonces tiene que sospecharse primero en metástasis hepática. Nos vamos a la vesícula de vías biliares. Recuerden, la vesícula tiene forma de pera, tiene un fondo, un cuerpo, un bacinete, el cístico y el colédoco.
El colédoco que puede tener una desembocadura única con el Wilson, que es el conducto pancreático, o de pronto individual. Y aquí tenemos la cabeza, se ve apenas la cabeza del uncinado pancreático. Tomográficamente, ¿cómo se visualiza la vesícula? En forma de pera hipodensa, ¿por qué? Porque contiene líquido y ese líquido es la bilis. Entonces, y paredes regulares bien definidas en el borde medial del hígado. Y tenemos nuestra primera patología, comparándola con la normalidad, ¿no? Mejor se ve la acá, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros observamos una vesícula distendida de pared gruesa. Entonces decimos que se trata de una colecistitis, una colecistitis. Bueno, acá tenemos la macroscopía de la colecistitis, bueno, resecada, vemos la mucosa eritematosa, por ahí áreas de necrosis, áreas inflamatorias, y acá tenemos la causa que por lo general va a provocar la colecistitis, ¿no? Por lo general los cálculos, ¿no? Los litos, litiasis. Tenemos otra colecistitis en este plano coronal de la tomografía de abdomen como una vesícula distendida de pared gruesa, bien distendida se encuentra, en forma de pera. Entonces, aquí nosotros vemos la vesícula igualmente distendida de pared gruesa, decimos que es una colecistitis, pero en su interior observamos una imagen hiperdensa de densidad cálcica que correspondería a una litiasis vesicular. Entonces, ya como lo he descrito, ustedes ya tienen que ir señalándolo visualmente. Entonces, voy a señalarlo en este momento. Entonces, ¿cuál es la vesícula? Esta imagen. Está muy grande, está distendida, pared gruesa y con un cálculo en su interior. Entonces, es una litiasis vesicular con colecistitis. En clínica también hay un término que le dicen colelitiasis, ¿no? Litiasis vesicular. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 litiasis vesicular, pero la característica es diferente a la anterior. Mientras la anterior era cálcica, hiperdensa, acá solo hay calcificaciones a nivel de la pared, porque la parte central de la litiasis son hipodensas, y esta hipodensidad es esto, es esto, es una hipodensidad grasa, por lo tanto son cálculos de colesterol. Esta es la característica visual de los cálculos de colesterol por tomografía. Vamos a otra patología de la vesícula. Bueno, en realidad no vemos la vesícula en sí como normal, porque algo aparece que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la vesícula. Esta imagen de aquí es la vesícula, pero ¿qué sucede? Las paredes están hiperdensas, es decir, están calcificadas, y cuando hay pared calcificada o calcificación en la pared de la vesícula, decimos que se trata de una vesícula en porcelana. Incluso, al parecer ya es algo crónico. ¿Por qué? Porque el contenido de la vesícula no es líquido, ya se ve como una concreción, algo duro ya. Entonces, vesícula en porcelana. Bueno, ahí tenemos nosotros la macroscopía, la vesícula en porcelana, su resección da la apariencia de una pared totalmente rígida, una superficie dura en la parte interna. Una vesícula en porcelana. Vemos otra vesícula en porcelana y la señalamos. ¿Cuál es? Es la aquí, ¿ve? Esta es la vesícula, borde medial del hígado, paredes calcificadas. Pero de pronto nos perturban ciertas imágenes que también se ven hiperdensas al lado. Comenzamos acá, el estómago lleno con medio contraste, la primera posición lleno con medio contraste, la segunda con medio contraste. Y el de acá tiene que ser es el ángulo hepático y colon con medio contraste. Entonces, vesícula en porcelana. Comenzar a descartar de las diferentes imágenes. Tenemos otra vesícula distendida de pared gruesa. Ah, no, entonces es una colecistitis, correcto. Vamos a señalar la vesícula, pero en las paredes se observa un contenido hipodenso y esta hipodensidad de las tres es aire, aire. Entonces, ¿y cuál? Tiene un contenido aéreo también. Bueno, aparte de la bilis, ¿no? Entonces, hay una vesícula distendida de pared gruesa, colecistitis. Si tengo aire en las paredes, correspondería a una colecistitis enfisematosa. ¿Ya? Enfisematosa. Vemos que ya ahí nos apropiamos de las características visuales de cada una de las patologías que estamos observando. Nos vamos a las vías biliares. Vean ustedes la distribución y el aspecto ramificado de las vías biliares intra y extrahepáticas.
Bueno, esta es una resección. Vemos nosotros para demostrar el aspecto y la vesícula biliar. Normalmente, ni por ecografía ni por tomografía, observen la imagen inferior a su derecha, no se visualizan las vías biliares. ¿Por qué? Porque no están patológicas. Entonces, tienen un diámetro menor a la vista en una ecografía y en la tomografía. ¿Cuándo se visualiza? Cuando están dilatadas. En este caso, observamos imágenes ramificadas hipodensas. Hipodenso, esto hipodenso es líquido. Entonces decimos que se trata de dilatación de vías biliares intrahepáticas. O sea, ese es el diagnóstico inicial que ustedes van a dar, pero tienen que buscar la causa. De pronto, la causa la pueden ver en los cortes más inferiores de esta tomografía. Por lo general son cálculos que están obstruyendo. Y ahí tienen que comparar con la bilirrubina directa que está aumentada, etcétera. O de pronto puede ser un CA de la cabeza del páncreas, un páncreas anular, de pronto un tumor de Klatskin de vías biliares, que está provocando obstrucción y dilatación de las vías biliares intrahepáticas. ¿Qué tenemos como patología acá? Observamos lo mismo, vías biliares, con un contenido hipodenso, pero esta hipodensidad es aérea, aérea. Entonces hay aire en vías biliares intrahepáticas. Entonces, ¿cómo se llama el aire en vías biliares intrahepáticas? Aerobilia, aerobilia. Algunos autores le llaman neumobilia también, ¿no? Aerobilia o neumobilia. Nos vamos a los vasos portales. Tienen la misma forma, es decir, como una arborización, ramificación, pero la diferencia de la vía biliar intrahepática, que los vasos portales terminan como en espinas, como en puntas, como espinas. ¿Qué patología podemos ver nosotros? Este contenido hipodenso aéreo en los vasos portales que es gas portal. Entonces, hay aire en vasos portales. ¿Cómo sabemos que no son vías biliares? Por la forma que tiene. Vean que terminan en puntas, como espinas. ¿Sí? Entonces, tenemos aire en vasos portales. Y se dan algunas patologías como en la enterocolitis necrotizante. O de pronto, si alguien de pronto dice, doctor, pero aquí vemos algunas cosas. Bueno, aquí, al menos para mí, me da un aspecto de unos animalitos, ¿no? Del bosque, ¿sí? A diferencia del aire en vías biliares, de la aerobilia, ¿no? O neumobilia. Entonces, esta vendría a ser la característica, ¿no? Como unos arces, unos venaditos, ¿no? Entonces, aire en los vasos portales. No vamos al páncreas. Bueno, vamos a ver aquí, bueno, algunas patologías. Dentro de las patologías principales tenemos nosotros la pancreatitis. Vean el páncreas que está relacionado con la segunda porción de duodeno, me refiero a la cabeza y al uncinado. Tenemos aquí el cuerpo y la cola. Vamos a ver los criterios tomográficos de Baltasar, es decir, para la pancreatitis aguda, para valorar la pancreatitis aguda. Me dice que el grado A es un páncreas normal. El grado B, cuando hay un aumento de tamaño, que puede ser focal o de toda del órgano, ¿no? De la víscera del páncreas. El grado C, cuando hay cambios en el parénquima pancreático y también en el borde pancreático. Y grado D, cuando hay una colección líquida. Grado E, cuando hay varias colecciones líquidas y también puede haber la presencia de aire. Entonces vamos a ver el grado A, que es el páncreas normal. Vean ustedes la textura, que tenemos que apropiarnos de la textura y la forma que tiene. Bueno, al menos en este paciente sí se ve casi todo el recorrido del páncreas. Entonces, cola, cuerpo y parte de la cabeza. O sea, no vemos tanto la cabeza ni alucinado, pero aquí más o menos se ve el páncreas casi en toda su extensión. Los bordes son ligeramente lobulados, eso es normal del páncreas. Y la grasa peritoneal, que es lo negro, esto hipodenso, también está normal. ¿Por qué? Porque no cambia de color, no cambia de densidad. ¿Cuándo es una pancreatitis grado B? Aumento del tamaño de la glándula, ligero cambio en la densidad y bordes ligeramente irregulares. ¿Ves? No se define bien, al menos este borde de acá. Bueno, el borde de la cola sí, pero el borde del cuerpo no se define bien. Es más que todo focal, ¿no? El grado C, vemos un páncreas aumentado de tamaño, totalmente desestructurado, veo heterogeneidades dispersas y de bordes mal definidos. En realidad, no vemos el páncreas, pero nosotros sabemos que es el único órgano que tiene esta forma y se encuentra
localizado en esta región anatómica, que es el retroperitoneo. Entonces, es el páncreas totalmente heterogéneo, desestructurado y corresponde a una pancreatitis aguda grado C. Nos vamos al grado D, lo mismo, pero con una colección líquida ya instaurada, ¿no? Lo hipodenso, esto es líquido, puede irregular aumento de tamaño. Y el grado E ya es una colección totalmente líquida extensa con la presencia de burbujas aéreas. Entonces, bueno, esto aquí de pronto no creo que sea, bueno, el paciente tiene que estar en UCI para tener este tipo de pancreatitis. Tenemos la pancreatitis crónica, en el cual la característica principal es encontrarse con imágenes hiperdensas, es decir, blancas, de esta manera cálcicas. Entonces decimos que es una pancreatitis crónica. Nos vamos a otra patología que es el pseudoquiste pancreático, que se lo observa como todo quiste, es decir, hipodenso líquido y de paredes regulares bien definidas, a nivel de la cola y parte del cuerpo del páncreas, un pseudoquiste pancreático. Bueno, aquí tenemos la recesión quirúrgica, acá tenemos otro pseudoquiste pancreático, aunque no se define muy bien la localización como en el caso anterior, porque de pronto puede ser, se me ocurre, una duplicación gástrica que se da en forma de quiste o una tumoración quística en la pared posterior del estómago, porque está en el estómago que está desplazado, pero se comprobó que es un pseudoquiste de pan. Y para terminar tenemos nosotros el vaso. Recuerden que tiene la misma densidad que el hígado tomográficamente, tiene la forma de semiluna y está localizado en el hipocondrio del lado izquierdo, es decir, hacia la parte posterior. El vaso normal, homogéneo, con la misma característica que la densidad del hígado, pero cuando se le inyecta medio de contraste en los primeros 5 a 10 minutos, el vaso va a realzar de esta manera. Observen, totalmente heterogéneo. Es un realce normal. Este realce se llama realce en cebra, porque hay áreas hipodensas y áreas hiperdensas. Esto se debe a la vascularización que existe en el vaso. Esto es normal. Pero posteriormente pasan los minutos y ya se hace totalmente hiperdenso, homogéneo, con el medio de contraste. Desde la primera patología, creo que no necesitamos señalarla y dice que es una esplenomegalia, es decir, un crecimiento del vaso. Vean cómo se extiende de atrás hacia adelante. Normalmente debe llegar hasta la mitad o un poquito para mediar. En este sentido anteroposterior me refiero. Entonces tenemos aquí una esplenomegalia. Acá en un plano coronal, observen, se extiende desde el hipocondrio, yo diría casi hasta llegar a, bueno, ya llega a flanco y casi toca fosa ilíaca. Una esplenomegalia y aquí también este plano sagital. Lo mismo, esplenomegalia. Vean que el hígado está más pequeño que el vaso, el hígado está normal, vean que no alcanza, no rebasa el polo inferior del riñón y el vaso está totalmente crecido. Y en una rayos X de abdomen observamos la sombra esplénica grande que llega hasta la cresta ilíaca. Bueno, no tanto, hasta el flanco del lado izquierdo, ¿no? Una esplenomegalia. Otra patología corresponde a esta imagen hipodensa líquida de pared regular bien definida y se trata de quiste esplénico. Vean ustedes que está desplazando y comprimiendo el riñón del lado izquierdo. Muchos quistes esplénicos de diferentes tamaños. Y acá tenemos imágenes redondeadas. Bueno, aquí yo he puesto microquistes, pero cuando son pequeñas las imágenes, es decir, que no son de este tamaño, y nosotros decimos, bueno, esto es un quiste, estos son quistes, porque si son grandes se los ve a legua, pero cuando tenemos imágenes redondeadas, hipodensas, pueden ser tres patologías, o microquistes, o microaccesos, o micronódulos. ¿Por qué pues, tomográficamente no se puede visualizar? Porque la tomografía lo ve de manera muy general, muy panorámica. Y si son lesiones o patologías pequeñas, entonces no se van a visualizar correctamente. Entonces, por eso les he puesto yo los diagnósticos diferenciales. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, regresar a la ecografía. La ecografía sí va a ver mejor el contenido, si es líquido, claro, vendría a ser un quiste. Si el líquido es espeso, es un acceso, y si es sólido, es un nódulo, pero micro, no pequeño.
¿Por qué la ecografía? Porque la ecografía yo pongo el transductor aquí en la pared y me acerco mejor o más a la lesión. No vamos con otro quiste con la misma característica, pero aquí tenemos nosotros calcificación en la pared de este quiste. Entonces los quistes con paredes cálcicas se dan postraumáticamente. Acá tenemos áreas o zonas hipodensas de bordes irregulares. Bueno, tiene forma triangular, o algunos autores llaman forma de cuña, que se trata del infarto esplénico. Para valorar cualquier patología en vísceras sólidas, o sea, hígado, riñón, en este caso vaso, para ver cualquier patología, se necesita que se inyecte medio de contraste. ¿Para qué? Porque el medio de contraste va a pintar el parénquima al realizar las estructuras vasculares, sea de cualquier órgano, y el área que no se realza es la patología. Entonces aquí nosotros podemos ver el infarto o los infartos porque le hemos puesto medio de contraste intravenoso. Vean ustedes que la aorta está pintada también. Y acá nosotros observamos una imagen hipodensa redondeada que se me parece mucho al quiste esplénico. Este es el vaso, vean cómo comprime el riñón, pero la pared está gruesa. Ya mencionamos que una imagen hipodensa redondeada con pared gruesa y que realza con el medio contraste, observen, se vuelve hiperdenso, se trata de un acceso esplénico, un acceso esplénico. Ahí tenemos calcificaciones esplénicas con imágenes puntiformes, hiperdensas, es decir, cálcicas. Y aquí tenemos la presencia de un esplénulo. El esplénulo es un vaso accesorio, que por lo general se localiza ¿dónde? Aquí, hacia el hilo esplénico. Aunque tienen otra localización, puede presentarse hacia adelante, hacia atrás o hacia la cavidad pélvica. Vamos a discernir las otras estructuras, el hígado, el estómago que está colapsado sin medio de contraste, sin líquido, el páncreas, la aorta, vena cava inferior, riñón derecho, riñón del lado izquierdo. Y tenemos por último el trauma esplénico, que se lo observa como una imagen hipodensa de bordes irregulares, más que todo aquí a nivel del hilo esplénico. No ha lacerado, no ha afectado, no ha comprometido las estructuras vasculares del hilo. ¿Por qué? Porque se ve que el parénquima sí se pinta, sí se realza con el medio contraste. Entonces, correspondería a un trauma esplénico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apropiarnos de manera visual de las características por imágenes de cada patología. Cuando ustedes ya vean la parte o la asignatura de clínica en estas patologías, todas las patologías que estamos viendo y estamos por ver, entonces van ya a correlacionar con la parte clínica con el estudio por imagen, tanto por rayos X, estudios contrastados o de pronto por la tomografía, ¿no? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? Doctor, siempre que vamos a describir las imágenes para tomografía, ¿se dice el nombre del órgano que se ve o se le dice sombra hepática, sombra esplénica o algo? Gracias por hacerme acuerdo. Eh, yo les mencionaba en el tema de rayos X abdomen que a mí me gusta poner o decir o describir como sombra hepática, sombra esplénica, sombra renal o de pronto la sombra cardíaca, se acuerdan rayos X de tórax, pero en una tomografía nosotros sí estamos viendo el órgano, ¿ya? Por lo tanto vamos a decir hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, vaso. ¿Correcto? ¿Ya? Pero cuando ustedes sean clínicos, ustedes van a utilizar su propio vocabulario o léxico para diferentes estudios y por lo tanto, de pronto, en una rayos X le pueden decir ustedes, ahí vemos el hígado que está aumentado de tamaño, ahí vemos el vaso, hay un cálculo en el riñón, pero como imaginólogo yo digo, bueno, tengo un cálculo en la sombra renal derecha, tengo un cálculo en la sombra hepática, de esa manera, ¿no? Porque pienso que es mejor así, ¿no? Pero ustedes tendrán que, bueno, al momento que fusionan la parte clínica, la parte de cirugía, todas las asignaturas de manera multi o interdisciplinar, entonces ustedes ya van utilizando sus propios términos, ¿no? ¿Ya? Pero está muy bien que me haya hecho acuerdo, ¿no? Porque, claro, yo mencionaba en rayos X sombra, 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 y en tomografía ya voy directamente al nombre del órgano. ¿Ok?
En este momento les voy a pasar el enlace de la asistencia del día de hoy. Lo que tienen embebido en su escritorio ya pueden trabajarlo. En este momento ya está habilitado, ¿sí? Eh, Ya está habilitado. ¿Sí?